Vamos a charlar con una mujer que viene trabajando hace muchísimos años, una gran profesional en lo suyo, que realmente nos da información clave y precisa. Me refiero a la socióloga y analista política Graciela Romer. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo Bienvenido. están? Bien. Bueno, Graciela, a ver, me gustaría un poco que nos des un panorama, tu visión de cómo culminó el 2021 en materia política y qué es lo que se avecina, ¿no? ¿Cuáles son las principales inquietudes que tenemos en danza para este 2022, que por lo que dicen no va a ser fácil, ¿no? Bueno, las inquietudes que tenemos prospectivamente, de pronto te las puedo decir. Ahora, ¿qué se avecina? Es una gran incógnita, pero empecemos Sí. por Ni el una astróloga comienzo. no lo puede resolver ni una astróloga, dicen por aquí, ¿no? Por eso. Qué va, ¿no? A ver, Sí. ¿cómo termina el 2001? Yo te diría, termina profundizando tendencias que se vienen marcando en la región y se viene marcando en Argentina desde hace tiempo. Un Pensemos temita, que ¿eh? hace Sí. ya una década que Argentina no crece, que Sí. tiene un PBI prácticamente Estancado. estancado Claro. y con cuestiones de tipo institucionales, estructurales, que están frenando la posibilidad, digamos, de poder dar un salto hacia adelante, ¿no? Si no, Ajá. a ver, uno diría que la sensación Sí. es una sensación realmente de mal humor, profunda, de una profunda defraudación, ¿sí? Defraudación. La gente se siente Tremendo. Sí. defraudada, sobre Ajá. todo con el tema democracia. Claro. Un minuto, por favor. Sí, sí. Esto lo estábamos viendo justamente en varias charlas que tuvimos con varios de los entrevistados a lo largo del día de hoy y que realmente nos han generado mucha preocupación. Lo decían varios analistas y muchos justamente de los invitados que tuvimos hoy. Así que bueno, Yo, a ver, te escucho, yo te Graciela. diría, Sí. mira, yo te diría que hay una situación anómica, sin lugar a Ajá. duda, pero hay varios ejes que se entrecruzan. Por ejemplo, Dime. digamos, yo te decía hace un rato, la gente se siente defraudada Sí. con la democracia por un lado y después la vamos a hablar, pero la gente se siente, digamos, angustiada, Angustiada. profundamente angustiada. Ujú. Y te voy a decir, nunca como en los últimos tiempos yo registré Ujú. un indicador que nosotros utilizamos para ver un poco, analizar un poco capital social A ver. en el país y en otros Sí. países de América Latina, que tiene que ver con la pregunta de si usted pudiera irse del país, ¿usted se Sí. iría? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted o sus hijos? ¿O preferiría que sus hijos se fueran? Es increíble, siempre hubo aproximadamente un 20% de la población que planteaba realmente la opción de irse del país, ¿no? Claro. De la República Sí, sí. Argentina. Pero llegó, hay una encuesta, no la hice yo, pero la hizo la Universidad de Belgrano, a finales de año. Sí, sí, la vi, sí. Que es muy El preocupante. 50% de Sí, la claro. población plantea de que Tremendo. si pudiera se iría o haría que sus hijos se fueran del país. ¿Por qué? Porque la población lo que percibe es que no hay futuro. Lo Ahí que está se el ha tema. roto, sí, es la posibilidad de la esperanza en un futuro mejor, que Sí. de alguna manera fue lo que alimentó el crecimiento de la clase media, Ahí está. ¿sí? Y en eso se basa la cultura de la clase media, esa cultura aspiracional que tiene, digamos, los sectores medios, que fue lo Sí. que durante muchísimo tiempo nos diferenció significativamente del resto, digamos, de América Latina, ¿no? Ahora, Grace, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no han madurado los dirigentes, los funcionarios, los gobernantes de la Argentina? No te escuché, Se da- porque no se oye muy no bien. yo te decía, Grace, si no han madurado, no han de alguna manera tomado conciencia los políticos, los funcionarios de la Argentina que esto es un hecho real, y que A no se ver, ven que están haciendo cosas como para recomponer, ¿no? Esta sensación, sí, esta lo que realidad que pasa es vive que la hay, gente. yo creo que en alguna medida algunos se dan cuenta, no todos hacen un diagnóstico. Primero, Sí. darse cuenta de la realidad es un plano, hacer un diagnóstico sobre por qué pasa lo que pasa Sí. es otro plano, y generar propuestas alternativas para ver cómo puede resolverse o por lo menos salir de eso es otro plano. Y yo creo que hay falencias en los tres planos. Hay falencias en los tres planos. Yo creo realmente que hay una visión parcial de lo que sucede en la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Se habla de la situación de angustia. Sí. ¿Sí? Hablabas hace un momento de los entrevistados que hiciste hoy Sí, y sí. cómo, digamos, Tremendo. esas digamos, análisis estaban barridos por la idea de la angustia, Sí. el mal humor.
a eso hay que agregarle los niveles de violencia y algo que de alguna manera no se ve, pero son las patologías individuales de tipo emocionales y psicológicas. Sí, socialmente estamos con un conflicto muy serio que parece que va avanzando cada vez y que quieren intentar no difundir para no preocupar más a la gente. Esto lo dicen muchos analistas, psicólogos que están trabajando en el tema, que es lo que más los preocupa, ¿no? Pero no sé a qué te referís. El deterioro emocional que tiene la gente. Estás hablando Tremendo. de deterioro emocional. Sí, claro. Exactamente. Entonces, hay una sensación realmente hay salidas frente a la frustración que produce la realidad. Hay salidas varias. Por un lado, digamos, el meterse hacia adentro, digamos, a partir de cuadros depresivos, o hacia afuera, la bronca, la rabia y la agresión externa, claro. ¿No? Pensemos que los casos de femicidio han aumentado, la violencia contra los menores, el maltrato a los menores ha aumentado, hay toda una serie de patologías, digamos, familiares y sociales, que realmente cuando uno piensa el tema de las personas que son asaltadas y robadas y la violencia matadas y simplemente, asesinadas de manera efectivamente, yo creo que ahí hay un problema de droga importante, el nivel de droga, digamos, y de droga de lo que se llama mala droga, ¿no? En términos de la gente de bajos recursos no consume cocaína, consume paco, y las drogas heroicas realmente generan justamente eso, ¿no? Un desborde, digamos, de muy violento. Exactamente. Ahora, un estado, Graciela, vos que venís trabajando justamente con evaluaciones durante hace tantos años y que venís midiendo un poco todo esto que le pasa, que percibe y que comenta la sociedad, que está ausente en todos estos hechos. ¿Cómo termina, no? O sea, ya sabemos, pero me gustaría tener tu óptica, tu visión, que conoces un poco lo que es la parte de la estadística, porque de alguna manera hay elementos que son engañosos, producidos muchas veces desde el propio INDEC, desde los organismos de control y de gestión del Estado, que son engañosos, mentirosos, que no dan justamente la pauta real de lo que pasa, ¿no? Sí, no es el caso, digamos, el INDEC tergiversando la información de la realidad es algo que quedó en el pasado. Pero también desde la parte de la seguridad, de la inseguridad que tiene el país. El tema de la inseguridad efectivamente no se... las encuestas de victimización no se publican, digamos, de manera sistemática, y hay datos de fuentes que no son fuentes oficiales, digamos, y tenemos un ministro, pero tenemos un ministro de seguridad que sigue planteando que las inseguridades es una cuestión de percepción, ¿no es cierto?, y de subjetividades individuales. Entonces, realmente, justamente esto que te estoy señalando es algo, lo que la gente siente, ¿sí?, que el Estado no protege, ¿sí? Y entonces estamos viviendo, me parece a mí, una situación anómica realmente ese abandono, ¿no? Ese abandono de la función que debería ejercer, que no lo lleva a la práctica de alguna manera. Cuando uno mira por ejemplo, la última encuesta del Latino Barómetro y mira, ¿no?, y observa los datos sobre qué le pasa al argentino comparado con otros países de América Latina en relación con la confianza institucional. Argentina es, si no es el país, es uno de los países, ¿sí?, que menor nivel de confianza tiene en el sistema judicial, en el Congreso, y además hay otro tema que recorre gran parte del problema de las reacciones populares en prácticamente toda América Latina, que tiene que ver con la inexistencia, digamos, de igualdad ante la ley y además de justicia distributiva. Es increíble, ¿no? Argentina es uno de los países, a pesar de estar, digamos, bajo un gobierno que hace de la equidad distributiva un valor importante de su gestión, es uno de los países que más rescata, digamos, negativamente el hecho de ser un país absolutamente desigual, donde no se gobierna para todos, digamos, sino que se gobierna básicamente para los ricos y los factores de poder, ¿no? Eso de alguna manera va mediando la credibilidad y la confianza de la sociedad de sus propios gobiernos, ¿no? En sus propios gobiernos, y es la guerra
y en sus propios vecinos, y en sus propios amigos, y en su propia familia, y es la guerra de todos contra todos, ¿no? Es un estado hobbesiano realmente muy, muy, muy peligroso. Yo creo personalmente que estamos viviendo un estado de anomia realmente importante. No tenemos un Estado fallido todavía, ¿no es cierto? Pero el avance del narcotráfico, por ejemplo, y si uno mira cuál es el mapa de Santa Fe, estamos muy cerca de serlo, ¿no? Sí. Ahora, esto llevado, digamos, a la visión de lo que puede darse en un futuro cercano. ¿Cómo termina un país que está justamente descontrolado y que no genera justamente credibilidad y no le pone límites a hechos que desde el propio Estado saben que son contraproducentes y que van a generar mayor violencia? Porque es lo que se ve permanentemente, ¿no? Con creatividad en términos de dónde encontrar dispositivos que generen mayor confiabilidad. Hoy tenemos un problema grave con la confianza en las instituciones de intermediación, digamos, los partidos políticos están tan desprestigiados, ¿no es cierto?, como los sindicatos. Lo que pasa es que no generan nada diferente a lo que ya se ha visto, al contrario, ¿viste? Profundizan justamente esa desconfianza de la gente por lo panqueque, por lo camaleónico que son. Vos fijate una diputada de una rama de la oposición que se pliega generando un descontento tremendo, ¿no? Otra diputada que se va de vacaciones cuando tendría que haber estado presente para resolver un problema grave como es el presupuesto. Otro que se va a Maldivia, ¿viste? Del interior. Entonces la gente dice, bueno, pero si este tipo de una provincia del interior hace esto, imagínate lo que harán los demás. O sea, hay ya una bronca concreta y real de la sociedad, porque realmente hacen cosas de impresentables, no tienen ética, no tienen respeto hacia la gente, y cada vez está generando justamente mayor malestar, porque tampoco ellos se cuidan de un montón de cosas que deberían cuidarse, ¿no? Bueno, pero y eso es, digamos, esa desconfianza y esa digamos, esa falta de credibilidad, digamos, hacia la dirigencia política, es lo que permite, digamos, la emergencia, digamos, de populismo de derecha y de izquierda, ¿no es cierto?, que son los que de alguna manera, digamos, se les deja, digamos, los partidos tradicionales o, digamos, la política, digamos, de centro, ¿no es cierto?, que podría, hablemos de nuestro país. Vos preguntás, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que no hay forma de salir desde otro lugar que no sea un proyecto que pueda sumar alternativas, ¿no es cierto?, alternativas diferentes. Yo creo que es tal el desafío que tiene Argentina para poder salir de una decadencia que realmente lleva más, digamos, que el tiempo de pandemia. Esto comenzó hace ya mucho tiempo y no hay posibilidad, digamos, de salir adelante si no hay un acuerdo transversal con las fuerzas mayoritarias, con, por supuesto, un cierto nivel de coherencia interna para poder definir objetivos estratégicos y caminos para poder seguir. Pero acá hace falta el concurso de los distintos actores sociales. No es solamente la política, es la política, son los factores de, digamos, de producción, ¿sí? Son los sindicatos, y es la gente. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de algo que el argentino medio en general no reconoce como un valor importante, que tiene que ver con el respeto a la ley y el sometimiento a la ley. Claro. Si no hay sometimiento, si no hay reglas, ¿sí? Si no hay un código compartido en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la dirigencia, ¿por dónde se va caminando? Con diferencias, por supuesto, ¿no? Sí. No hay forma de salir. Ahora, convengamos de algún punto de vista, coincido totalmente con esto que vos planteás, pero es algo que viene permanentemente planteándose en la Argentina hace décadas. Vos venís trabajando hace muchos años, conocés esto, has vivido justamente estas variables, donde tenemos también, fíjate, Grace, alguna variable de estos nuevos candidatos que prometen una cosa y que después cuando llegan empiezan ya a ser selectivos, ¿no? O sea, los Milei, caso de Esper, de otros candidatos, que esto ya lo hemos vivido con Chacho Álvarez, viste, con las coaliciones permanentes que ha tenido la Argentina, que después terminan peleándose entre ellos mismos, queriendo tener mayor poder y terminan jodiendo a la gente que confía en ellos para resolver los problemas. Déjame decirte esto. Cuando yo te digo
esto es responsabilidad de todos. Sí. Si uno analiza, digamos, porque la Constitución, ¿sí? Los sistemas democráticos disponen de herramientas, disponen de, claro. disponen de dispositivos, claro. ¿sí? Para controlar el poder. Uh-huh. De eso se trata. Pero acá no se controla. ¿Qué es la democracia sino un régimen que permite libertad, igualdad y participación? Pero y ¿dónde está el control? Eso es lo que está faltando, el control. Si no hay control sobre el poder, no hay forma de sostener un régimen democrático. Entonces vos tenés mecanismos a partir de los cuales vos podés hacer balance, ¿no es cierto? Y podés... El tema es que hay una especie de, digamos, de pasividad, digamos, en la sociedad respecto de un tema que es clave, que es el tema de la corrupción y la mala praxis, digamos, de la gestión pública. Pero vos lo que no ves, ¿sí?, es permanentemente la gente, los propios medios y los propios políticos de la oposición señalando exactamente, digamos, los riesgos de no cumplimiento, digamos, de los compromisos constitucionales. Y hemos visto esto que vos estás planteando, pero no solamente de los compromisos constitucionales, digamos, sino además de las reglas de procedimiento por ejemplo, del Congreso de la Nación. Ahí está. Se me ocurre en este momento una ley que no recuerdo cuál fue la semana pasada, que en realidad lo que se plantea es que la ley es ilegal porque fue votada, ¿sí?, cuando el Senado no tenía el número, digamos, que está de alguna manera en el protocolo, ¿no es cierto?, que claro, considera... porque hay una doble jugada que hacen lamentablemente los supuestos, entre comillas, representantes del pueblo, los diputados y senadores, que se prestan a este juego también, ¿no? Hay como una perversidad que el pueblo ya lo está percibiendo, pero los tipos como que no les importa, ¿viste? Son tan camaleónicos, ¿no? Que no les interesa. Entonces, ahí es donde está la alta preocupación que hay en ese sector que tal vez vos hacías referencia, que no lo quieren tener en cuenta. Pero no les interesa. Una de las razones por las cuales no les interesa es por la existencia de impunidad. Claro. Entonces, el punto es muy increíble, porque, digamos, viste que se dice, ¿no?, que el argentino es absolutamente irresponsable en términos de el responder a la norma y responder claro. a la ley. Sin embargo, vos salís de Argentina y los argentinos se comportan como señoritos. No te tiran un papel, o sea, eso yo lo he visto, porque los sancionan. Entonces, son hijos del rigor. Y vos pasás por las calles de Buenos Aires y te da vergüenza ver la suciedad, ¿no es cierto?, que hay, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta ¿por qué? O sea, ¿viste? Funcionan con un hemisferio o con un sector del cerebro, digamos, en Argentina, y, digamos, habilitan otro sector del cerebro más responsable cívicamente, ¿entendés?, cuando salen del país. No, porque existe instituciones que hacen cumplir la ley. Porque nos estamos como autodañando nosotros mismos, ¿no? O sea, con estas cosas y estas actitudes que se ven, el argentino, yo llamo hace muchos años estos procesos como la Argenlandia descontrolada. Me reía en algún momento cuando tuve por ahí el gusto de charlarlo con Alberto Olmedo, cuando él tiraba esas frases de humor en los pasillos de Canal 9, que me decía, bueno, tal cosa, y yo le decía, bueno, pero que esto es una Argenlandia, mirad de los tiempos que estoy hablando de esto, ¿no? O sea, no es de ahora. Y es una triste realidad que tenemos, porque algo que uno lo compartía como algo risueño en un pasillo de un canal de televisión, termina plasmándose en la realidad, en la práctica, justamente por la falta de compromiso social que tiene el argentino. Aquí hace todo lo peor que puede hacer, pero cuando sale afuera son brillantes y respetan las leyes. En su propia patria no lo hacen. Pero también... ¿Cómo se entiende eso? Es complejo, porque uno plantea, no tienen compromiso social, pero sin embargo hay una cuestión de lealtad y camaradería con el conocido y con el vecino. Sí. Y esto a mí me parece que tiene que ver, digamos, con esta distorsión política, o que de alguna manera deriva en una distorsión política, o al revés. No sé si es esa distorsión política lo que genera, digamos, esta cultura, que tiene que ver con el respeto y el vínculo con la persona, no con la institución. Claro. ¿Sí?
No se, por ejemplo, en el caso, digamos, de la máxima autoridad de un país, no se respeta la institución presidencial, se puede respetar o no la persona. Esto es impensable, digamos, en un sistema democrático que se dice, ¿no es cierto?, y se autodenomina como tal. Este es el punto. Entonces, los chicos en la universidad son capaces de destruir la universidad, ¿sí?, pero, no sé, abren su heladera para darle de comer, ¿no es cierto?, al vecino, al que conocen, ¿no? Porque el vecino que conocen forma parte de su geografía, digamos. Sí. Mientras que el país, la patria, la ciudad, el barrio, eso no existe. El banco no es el banco de todos. Y si yo lo ensucio, no estoy ensuciando y perjudicando, digamos, a un ciudadano que vive Por en eso ese te barrio. digo, a mí me llama poderosamente la atención esa perversidad que hay, ¿no? Esa autodestrucción que se hacen creyendo que están haciendo algo bueno, y es todo lo contrario. Desde la óptica de la sociología... Yo creo que no hay percepción de autodestrucción. Cuando alguien rompe el banco de una plaza o destruyen después de, digamos, de un piquete y hacen realmente las atrocidades que hacen, esa plaza no es una parte, digamos, de su vida. Es lo que llaman algunos el resentimiento social, tal vez, Grace, llevado a la práctica producto justamente de la irresponsabilidad del Estado, que no ejerce la función para brindar y garantizar justamente desde las instituciones pero ese resentimiento social tiene... ¿Social? No, pero ese resentimiento social me parece que tiene que ver con otros fundamentos. El tema del resentimiento social, que es un sentimiento bastante generalizado y que se encuentra detrás de muchas de las protestas que ha habido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Desde los niní para acá, está vinculado a una sociedad que no responde a las expectativas y que no devuelve, sobre todo sociedades democráticas, que no devuelve lo que el contrato democrático, digamos, ha prometido en sus orígenes, ¿no? Cuando uno habla de igualdad, cuando habla de libertad y habla de libertad, de igualdad y de participación, cuando habla de igualdad, no está hablando solamente de libertades cívicas, ¿sí? Porque incluso dentro de las libertades cívicas está básicamente el de poder tener una vida digna, ¿no es cierto? Y poder comer. Y lo que nosotros tenemos, lo que tenemos son sociedades donde las asimetrías sociales, ¿sí?, son enormes y son cada vez mayores. Son cada vez mayores. Muchos países en la región han logrado sacar a su gente de la pobreza. Acá se ha profundizado todo lo contrario. Caso Brasil, ¿sí? Y nosotros nos quedamos ya atrás, nosotros funcionamos, digamos, al revés, ¿no? Hemos metido en la pobreza sectores de clase media que la otrora decían algunos Europa que era la Argentina, hoy desapareció. Esa clase media era realmente dominante, digamos, en la estructura social. Bueno, pero el tema es que hemos sacado gente de la pobreza, pero los niveles de asimetría social, ¿no es cierto?, y de inequidad son enormes, y lo que hay además es un tapón que no permite, digamos, la movilidad ascendente, o sea, la mejora generación tras generación. Lo que vos tenés es estancamiento o decrecimiento, digamos, generacional en términos de niveles de ingreso y calidad de vida. ¿Cómo termina un país con esas situaciones que se viven? ¿Cómo lo Yo ves? creo que no termina bien si la dirigencia política no entiende que para salir adelante hay que hacer un trabajo conjunto y definir conjuntamente una estrategia que permita durante por lo menos una o dos generaciones sostener un rumbo. Pero si uno ve que se fogonean entre ellos mismos, como lo que estamos viendo ahora en estos momentos, ¿no? En estos precisos momentos. Por eso justamente de lo que se trata. No se puede poner, en una bolsa, digamos, a los extremos. No se puede poner en un mismo lugar en los extremos. Es muy difícil pensar, digamos, que las posiciones radicales o duras en cada uno de los dos grandes coaliciones van a poder, digamos, acordar. Por eso hay que buscar, digamos, orientaciones más centristas que permitan realmente armar un proyecto de mediano plazo conjunto. ¿Podrá surgir alguien realmente honesto, transparente, que pueda plantear estas cosas realmente con honestidad, con veracidad? ¿Sabes qué? No lo estamos viendo.
Yo creo en los liderazgos, por supuesto, pero también creo en las modalidades de liderazgo. Vos podés tener desde liderazgos autoritarios hasta liderazgos transversales. Yo creo que cada vez más la gente demanda liderazgos transversales, ¿sí? Menos liderazgos excepcionales. Y acá de lo que se trata es de ideas, o sea, de liderazgos que encarnen ideas que de alguna manera marquen un norte. Si yo tengo una estrategia y tengo, digamos, una dirigencia transversal que se subordina a esas estrategias decididas entre todos, yo creo que ese es el liderazgo, digamos, o el tipo de liderazgo que requiere inclusive un país como el nuestro. Mira, esta es una tendencia que se viene marcando en la sociedad argentina ya desde más de 10 años. Y esa demanda de liderazgo, o esa fatiga de liderazgos autoritarios, dominantes, etcétera, etcétera, que vino después del último gobierno, o el último antes de Cambiemos, ¿no?, de Cristina Fernández, hizo que alguien como Mauricio Macri pudiera ser presidente de la República Argentina. ¿Perdón? Pudiera acceder al gobierno, o sea que era... Pero justamente, porque si hay algo que Macri no tenía, era un perfil de liderazgo realmente fuerte, dominante, sino más bien lo contrario. Sin embargo, eso funcionó en un primer momento, hasta que lamentablemente hubo errores que no permitieron profundizarlo, y debo decir que hubo un diagnóstico adecuado en el inicio de Cambiemos. Que no lo tuvieron en cuenta, ¿no? O sea, dejaron de lado un montón de cosas que la podrían haber resuelto si... No, pero yo te estaba diciendo otra cosa. Me parece que está vinculado con los errores. También. Generalmente se habla del gobierno de Macri, digamos, desde el punto de vista de la economía y los préstamos externos. Yo creo que el error enorme fue, a partir de un buen diagnóstico, que fue: Argentina tiene básicamente un problema cultural, ¿sí? La posibilidad de incorporar, digamos, masa crítica para poder llevar adelante un cambio cultural en el país, eso fue realmente fue abortado. Nunca entendí muy bien por qué. Es raro el tema, sí. Más allá de las malas recomendaciones que hubo en parte de su entorno, pero hubo mucha gente alrededor, digamos, de Cambiemos, que reconoce eso, sí. Sí, reconocen que realmente que ahí se quedaron un poco dormidos. Lamentablemente fue un gran atraso para el país, ¿no? Porque eso, si se hubiese hecho en tiempo y forma, hubiese producido un cambio distinto y hubiese generado confianza real en la gente. Sí, creo que Argentina hubiera comenzado, no sé cuánto de ese cambio, era el inicio del pero hubiera comenzado a transitar un camino alternativo cierto, digamos. Bueno, esperemos que surja realmente, no digo algún iluminado, pero realmente concientización de parte de los dirigentes honestos, que los hay, por cierto, y que les permitan por ahí empezar a transitar ese camino de producir los cambios que está requiriendo la sociedad hace años y que para todavía eso hace falta ejemplaridad, y yo lo que me parece que no tienen conciencia es que la ejemplaridad es clave cuando uno quiere recrear confianza y credibilidad, sobre todo cuando la palabra está tan devaluada. Entonces lo único que vale es básicamente el hecho real, ¿sí? Y mostrar que uno lidera a través del ejemplo. Tenemos un presidente que de alguna manera, Graciela, sabemos, devaluado. ¿Tiene una gran oportunidad Alberto Ángel Fernández de producir ese cambio si él realmente se para en un eje donde pueda concientizar a la sociedad argentina de que necesita estar acompañado para producir esos cambios que seguramente van a ser muy duros? Tiene que tomar tal vez decisiones muy importantes, pero es la alternativa o la oportunidad que puede tener un líder, llamémoslo entre comillas, un líder que tiene la alternativa y la posibilidad de demostrar que puede reconocer sus errores y producir el cambio que está necesitando la sociedad en estos tiempos? Pero a ver, la pregunta es si Alberto Fernández puede hacer eso. Yo le pregunto, ¿vos crees que Alberto Fernández puede, más allá de si quiere o no quiere, vos crees que Alberto Fernández, en función, digamos, de la coalición que él a la cual él pertenece, vos crees que puede reconocer los errores sin que de pronto se le quiebre su bancada en el Congreso? No sabría decirte, me parece... Es muy complejo. ¿Perdón? Es muy complejo, muy difícil, ¿no? Es un tema...
Me parece que hay condiciones no propicias para que se pueda producir Tendría que romper el esquema y hace falta tener mucho coraje para eso, ¿no? Y no sé si, no solamente sé si coraje, falta... sino la apoyatura necesaria, adecuada de la sociedad, porque ya hemos visto que el mismo entorno a veces a los presidentes no le da las herramientas para acompañar justamente esos cambios necesarios que necesitan pero eso hacer. no quiere decir no tener coraje, porque el coraje también puede ser suicida, ¿me comprendes? Bueno, sí, también. Sí, Entonces el tema es si esta coalición, yo no hablaría de Alberto, esto no es que Alberto Fernández gobierna, gobierna Alberto Fernández conjuntamente con Cristina Fernández más la Cámpora, más una serie, digamos, de actores, ¿no es cierto?, alrededor de esa coalición que tienen mayor o menor, digamos, peso, pregnancia, digamos, en la toma de decisiones. Entonces, este es el punto. ¿Hasta qué punto, digamos, hay la suficiente coherencia? ¿Sí? ¿O vos creés que si Alberto dice, efectivamente, yo voy a encarnar, ¿no es cierto?, voy a hacer los cambios absolutamente necesarios, y yo te pregunto, si no hay acuerdo ni consenso con sus socios, digamos, principales, esto va a quedar nuevamente fracturado, en otra... ¿no? ¿Cómo es la palabra esa que no... Una palabra, no sé si es lunfardo o es en... a ver... Zaraza, ¿cómo sí, es un poco así, es pura zaraza para eso, la tribuna, pero después en la práctica yo creo que una de las cuestiones por las cuales Alberto Fernández pierde legitimidad ¿sí?, ante la sociedad es justamente por la cantidad de zaraza voluntaria o involuntaria, pero para el caso es lo mismo, que le ha tocado realmente transitar durante su gestión. Para terminar, para culminar, ¿crees vos que de pronto la vicepresidenta puede bajar alguna línea para decir, bueno, está esto complicado, necesitamos realmente producir un cambio, a costa tal vez de perder ciertas cuestiones? ¿Puede llegar a hacerlo o dudas de eso? Depende, si vos le regalás la provincia de Buenos Aires o le asegurás la provincia de Buenos Aires y además la exoneración en todos sus en todo su historial, digamos, de juicio, o sea, a lo mejor, no sabría decir. Claro. Bueno, una historia que da para mucho más, seguramente. Graciela, te mando un gran cariño. Ya Feliz no te año. Más, Hola. Sí, no, gracias, te digo, muy gentil por este análisis, y da para mucho más, realmente, que en otro día seguimos la charla porque realmente hay muchas más inquietudes, pero bueno, gracias igual por el aporte de hoy, por este análisis que realmente ha sido enriquecedor, brillante año. Muchas gracias. Gracias. Graciela Romers, realmente estábamos analizando desde la óptica de la sociología, justamente un trabajo de campo que ella viene haciendo hace mucho tiempo, con distintas inquietudes, ¿no? Un poco como para cerrar esta idea de ver cómo podemos hacer para recomponer este resquebrajado país que tiene la necesidad urgente de recomponerse. Esperemos que, bueno, aquellos que tienen que tomar conciencia lo hagan, porque necesitamos reflotar a la Argentina, que está en una situación compleja, ¿no? Algunos dicen es un barco sin timón. Bueno, veamos si el capitán puede tomar el mando y empezar a hacer navegar el barco por donde corresponda. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.